El sur de la ciudad en este momento está en su peor momento de la historia. El boleto acaba de subir a casi 1.000 pesos. Bueno, ahora estamos con el arquitecto Víctor Pereira. Vamos a hacerte una entrevista. Bueno, como no. Así que ahora estás del lado del entrevistado. Que es especialista en urbanismo y militante de principios y valores. Bueno, Víctor, se está hablando mucho sobre urbanismo en esta campaña en la ciudad de Buenos Aires. Sí, la verdad. Se habla mucho de diversos temas, quizás, no sé, con conocimiento, sin conocimiento, muchos de los candidatos, ¿no? Sí, ahí es una diferencia. Con diferencia de otras campañas, en esta se hizo el discurso de campaña de todos los candidatos en general. Vienen hablando mucho de las propuestas de la ciudad y va de la mano también con el deterioro que tuvo la ciudad desde pandemia para acá, pero aceleradamente los últimos 2-3 años. Una vez que Larreta decidió lanzarse a presidente, es como que muchos recursos y atención se destinaron a preparar su candidatura y la ciudad empezó a quedar paulatinamente abandonada. Claro. El PRO se había destacado por hacer una buena gestión en algunos temas puntuales, como es espacios públicos. Después uno puede tener otra mirada, pero realmente tenían una aprobación y por eso también fueron ganando sucesivas elecciones. Con respecto a la gestión de sobre todo los espacios verdes, los espacios públicos, mismo cuando desde algunos lugares lo denostábamos con que se hacían mucha vereda. Bueno, era algo que también gran parte de la ciudadanía de la ciudad pedía o reclamaba. Pero bueno, eso ya no sucede y lo que se ve es un deterioro constante de las condiciones hasta incluso en eso que era la bandera del PRO, que era la gestión de los espacios públicos. Claro. Según tu criterio, lo que se está hablando de urbanismo, ¿no? en la campaña, ¿es positivo, es con criterio, es sin criterio, es para vender humo, para...? Y en general es todo bastante vende humo. O son como cuestiones que la verdad que son complejas. O sea, no todos hablan por igual. Adorni te dice motosierra y privatización de todo. Si puede te privatiza la vereda y por cada vereda que pasás vos pagás un peaje a los frentistas y que se la hagan ellos, ¿no? Es un poco la mirada que tienen al respecto. De hecho, en algún momento, no de esta campaña, pero sí en otros momentos han hablado de la privatización de calles como algo posible, ¿no? Después, Santoro, la verdad que no tiene propuesta urbana, es muy pobre. Y la candidata que tuvo mayor propuestas de ese calibre es Lula Levy, de la gente de Lustó, ¿no? Evolución creo que se llama el espacio. Y la principal propuesta que tiene es la de reconvertir el microcentro en una especie de distrito joven, ¿no? Así lo definen ellos, donde plantean la reconversión de los edificios de oficinas en monoambientes para, no sé, para de algún modo, algunos mecanismos no muy especificados, para la atención o para cubrir la demanda de vivienda acuciante que hoy tiene el sector joven de la ciudad, donde es muy difícil ingresar a un alquiler. Entonces tenés gente que quizás durante muchos años desea irse y tiene la imposibilidad de irse de la casa de sus padres a iniciar una vida independiente, formar una familia o vivir solo de forma, ¿no? Claro. Independiente. El tema de esto es que es muy difícil hacer esto, está muy dirigista, ¿no? Es como decir, bueno, vamos por acá, después no quedan claros los mecanismos y aparte el tema de las inversiones, o sea, muchos de estos edificios no son sencillos de reconvertir, o sale muy caro reconvertirlos en monoambientes o en viviendas, según qué tipo de edificio hay que ver, cada caso es puntual. Y aparte a mí me parece que tenemos que de alguna forma superar un poco la política de distritos. En Capital hubo distrito de arte, que es La Boca, está el distrito audiovisual, el distrito de las artes, o sea, a cada actividad le buscan un distrito donde concentrarla, y me parece que las necesidades de la vivienda para los jóvenes son iguales en Mataderos, en Villa Lugano, en Palermo, en Belgrano, en Núñez, en Devoto
o en La Boca o en donde sea. Entonces tienen que ser como políticas más transversales y no focalizarlas en el microcentro, lo cual además sería un error. Claro, claro. ¿Qué pasa con estos lugares ociosos, ¿no? Que no son viviendas, son oficinas ociosas? Sí. Que mirá, las empresas que se están mudando aceleradamente hacia el norte de la ciudad, con un fenómeno muy similar al que hubo en la posterior a la Fiera Amarilla, donde las élites huyeron desde la zona centro-sur en la que habitaron tradicionalmente la ciudad, lo que hoy es San Telmo, Montserrat, se fueron a Recoleta. Con la pandemia, un poco el fenómeno que empieza a suceder es que las élites ya se afincan definitivamente en la zona norte mayormente, aunque en otros countries, pero sí en barrios privados, sobre todo en la zona norte, y a raíz de quedar ya a mucha distancia de las oficinas, estas oficinas paulatinamente empiezan a mudarse desde el microcentro a zonas como Núñez, Vicente López, quizás San Isidro, el corredor de Panamericana, el corredor de Libertador, provocando graves desequilibrios urbanos. En principio, la infraestructura ociosa que tiene el centro en este momento, el centro de la ciudad, que siempre fue el corazón económico, cultural, social, político, incluso te diría de la Argentina. Comenzamos como país independiente con una revolución en ese lugar, ¿no? En Plaza de Mayo. Está quedando vacío cuando está servido por toda la infraestructura necesaria, de tener la mejor infraestructura del país para ejercer este tipo de actividades, y se empiezan a nuclear en otros lugares porque les queda realmente más cómodo. Tenemos graves problemas de transporte y entonces ellos, al moverse en sus propios vehículos, no quieren afrontar el tráfico cotidiano que también se ha visto. ¿Y esto por qué pasa? ¿Que hay una mala planificación? No, es que no hay, es la negocio planificación. Inmobiliario. Hay mucho de negocio inmobiliario, sí. Se ve mucho acá en Vicente López, sobre Avenida Libertador, cómo se ha transformado la costa del partido. Sí. Pero del mismo modo, sí, hay mucho de negocio inmobiliario y también hay mucho de poca planificación, ¿no? Donde da igual, parece que al gobierno de la ciudad o al gobierno de la provincia o a los gobiernos municipales le da un poco lo mismo quién se instale a hacer qué actividad y en dónde, ¿no? Más allá de lo que los códigos urbanísticos puedan permitir o no, la instalación de una empresa, es importante que las empresas más grandes del país quizás ocupen estas áreas donde la infraestructura es mayor y no proponer un distrito joven, sino lo que estaría bien hacer sería que el centro vuelva a ser el centro, dado que está servido por trenes, subtes, colectivos, infraestructuras de telecomunicaciones, eléctricas. Entonces es como que vuelva a ocupar ese lugar, ¿no? Claro, claro. Bueno, tuvimos un presidente en 1983, Raúl Alfonsín, radical. Según Guillermo, los radicales piensan mal. Sí. Que quería descentralizar, ¿no? la capital, llevarla a Ushuaia. A Viedma. A Viedma. Bueno, esa ley sigue vigente. Sí. Esa ley sigue vigente. O sea, técnicamente el Estado debería estar obligado nuevamente a tomar posesión del territorio, de esa porción de territorio de la provincia de Río Negro, y hacer las obras necesarias para el establecimiento de la capital. Nadie se ocupó nunca en todos estos años de derogarla. Estratégicamente quizás convendría, habría que pensarlo, no sé si es Viedma el lugar. Los brasileros lo hicieron, con mucho tino. La capital de Brasil era Río de Janeiro, y en los años 60 un gobierno que hizo mucho por el desarrollo de Brasil, a mi entender, que es el de Juscelino Kubitschek, decidió trasladar la capital y no eligieron el lugar al azar. Brasilia no está ubicada en ese lugar porque sí. Claro. Del mismo modo, cuando la federalización de Buenos Aires, la provincia tuvo que hacer de vuelta su capital, que es la ciudad de La Plata, que es una ciudad completamente planificada y nueva sobre un territorio, y no se eligió al azar ese lugar, no fue porque sí. Entonces, quizás si tuviéramos que replantearnos, que después de una larga discusión, ¿no? como decía Owen, de políticas de Estado, si convendría mover la capital, quizás sí, habría que verlo, habría que discutirlo, pero habría que planificar el lugar, y Viedma realmente no me parece que tenga ninguna ventaja como para trasladar la capital ahí. Por eso Guillermo tiene razón y los radicales sí, en general piensan mal. Piensan mal. Sí. Se está hablando mucho, candidatos sobre todo de
del PRO y también otros candidatos sobre la línea F, ¿no? Sí, la línea F. Que, bueno, extender... no, en realidad es hacerla desde cero. Hacerla hasta Liniers, ¿no? Sí, no, la F va desde Plaza Italia a Constitución, bajo Avenida Las Heras, con curva hacia el sur. ¿Cuál es la que quieren hacer hacia la Liniers? F? No, a Liniers sería la extensión de la A, pero por ahora eso es no, ni siquiera está planteado en la ley 670, que es la que digamos que define un poco los trazados de las líneas actuales y las líneas futuras y un poco del plan de desarrollo del subte de la ciudad. El subte de la ciudad en este momento está en su peor momento de la historia. El boleto acaba de subir a casi 1.000 pesos, sí, desalentando aún más su uso. Tenemos multiplicidad de formaciones. Cada línea tiene su línea de trenes, entonces los D tienen trenes marca Alstom, la A tiene chinos, los E son Materferry, rejuntes de líneas viejas, los B son los Mitsubishi que trajo, eran Toyota, japoneses, sí, que vinieron ya con la gestión en el gobierno de Menem, con la gestión de la Rúa vinieron, para reemplazar otros aún más vetustos. No, ahora están viendo si los van a reemplazar. El tema es que al no tener una flota unificada, cada línea tiene sus particularidades técnicas que que impide utilizar o reforzar el servicio según la demanda con respecto a las otras líneas, ¿no? Si la línea E está con menos demanda y la D tiene más, podría sacar vagones de la E o de la C para cubrir la demanda de la D o de la A. Claro. Bueno, eso hoy no se puede hacer, entonces te genera mayores gastos en repuestos, en personal, en talleres, porque ya no podés centralizar talleres, no podés centralizar la compra de repuestos, tenés que comprar repuestos de cada marca, ¿no? Lo que hizo Macri con la línea B cuando trajo los coches estos españoles es atroz. En vez de comprar unos coches acordes a la línea, las capacidades técnicas y las condiciones técnicas de la línea, trajo unos coches españoles porque se los compró un socio y parece que hubo un negociado ahí, pero bueno, será cuestión de la justicia. Pero sí tuvieron que adaptar la línea a los coches que iban a traer, ¿no? Y hacer las obras correspondientes, ¿no? Hay toda esa serie de cuestiones, y lo peor es que el PRO, que vino prometiendo que se iban a hacer 10 kilómetros de subte por año, bueno, ya vamos 18 años de gestión y bueno, kilómetros hubo pocos, no deben llegar a 10, claro, que ni siquiera iniciaron ellos. Claro. Entonces, ¿cuál sería tu idea? A ver, en principio lo que hace el PRO de iniciar la construcción de la línea F, largamente esperada, ya hubo 7 anuncios, 7 inicios de licitaciones, o sea, en los últimos 20 años, es importante porque descongestiona la H y la C. Y hace por los cálculos que hay de demanda, sería la línea más demandada de la red. Saliendo de Plaza Italia por Las Heras, bajando por Callao, Entre Ríos, y aprovechando un viejo túnel de la E para ingresar desde San Juan y Entre Ríos hacia Constitución. El problema es que el PRO ahora hace la campaña publicitaria y lo que hace es iniciar el tramo entre Avenida de Las Heras y Pueyrredón y Plaza Italia, lo cual es un error. Porque vos lo que necesitas, incluso el PRO lo hizo, cuando se hizo la línea H, el primer tramo que se hace es el de 11 hacia la E y después se continúa de 11 hacia la línea B hasta Corrientes, conectando las líneas. Lo que necesitamos es más interconexión del sistema. Entonces, yo si fuera Jorge Macri, arrancaría la línea F, sí, pero desde Constitución, por lo menos hasta Avenida Corrientes. Hay que, o para unir ya mismo la C, la E, la A y la B. Después continúa, si querés, hasta Santa Fe para que una con la D. Y en última instancia sí que haga el último tramo, es hacerlo al revés. Claro. Pero bueno, a ellos, digamos, su nicho de votos está en el barrio de Palermo, digamos, o al menos donde ellos tienen su imaginario, y es lógico que hagan las obras y los anuncios de campaña focalizados en ese lugar, cuando después tienen abandonadas otras cuestiones. Me parece que con el subte la prioridad sería la línea H, llevarla desde la cabecera que está actualmente en Hospitales, enfrente del Churruca, que haga las 8 cuadras que le faltan hasta la estación Pompeya en Avenida Sáenz.
uno va a las 5 de la tarde por la zona y se ve el río de gente que baja de la H, camina las 8 cuadras para llegar, toda gente trabajadora que viene de La Matanza, precisamente porque el tren que sale de Pompeya va a La Matanza, va a González Catán, La Ferrere, Isidro Casanova, Aldo Bonzi, ¿no? Y tienen que bajarse porque al gobierno nacional nunca le interesó hacer esa línea para conectar a todos estos trabajadores que vienen hacia la ciudad. Son 8 cuadras nada más, bajan, caminan las 8 cuadras para tomar el tren nuevamente. Eso me parece que sería la principal acción, prioridad, sí. La prioridad absoluta para la línea. Que la línea H, que es una línea troncal, en este momento por demanda, tenga su cabecera en un punto de verdad y no en un lugar X, que se quedó ahí por cuestiones de decisión política y que la gente tenga que verse obligada a hacer ese transbordo a pie. Claro, claro. Con respecto a conservar, la capital en el centro porteño, o sea, las empresas en el centro porteño. Sí, digamos, la potencia económica, la potencia social económica y política del centro. Claro. Sí. ¿Cómo lo ves? Porque muchos se están trasladando, como bien lo dijimos hace un rato, hacia la zona norte. Y con eso se generan desequilibrios, porque todas estas empresas necesitan transportes, necesitan trabajadores que necesitan ser transportados. Entonces hoy se ve una sobrecarga en el corredor norte de la ciudad y en el corredor norte del AMBA, que sería Vicente López, San Isidro, la línea Libertador, la línea de Maipú. Maipú está bien servida, pero por Libertador muy pocas líneas van, el 29 un tramo hasta Olivos, el 168 otro tramo en San Isidro. Entonces todos esos trabajadores que tienen que ir hacia sus puestos de trabajo se ven obligados o perjudicados en su quehacer cotidiano, y aparte perjudica a los trabajadores de zonas como Zona Sur, que si consiguen un buen trabajo en una empresa en la casa matriz, le toca ir hasta Vicente López de Temperley, o alguien que está en Morón tiene que ir hasta San Isidro. Entonces, tenemos graves problemas de transporte. Claro, sí. Y tendríamos que empezar a pensarlo, hacer un plan y empezar a pensarlo a futuro, en los próximos 20 años, toda una serie de plan de obras, pero con lo existente y haciendo muy poco en términos generales, ¿no? Porque cada obra de estas sale, quizás un kilómetro de subte sale $100 millones, ¿no? Claro. Pero no es impagable para un país como la Argentina, ni para una ciudad como Buenos Aires, ni para una ciudad con el presupuesto que tiene la ciudad de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires también podría hacerlo. O sea, los recursos están, habría que redirigirlos a afectar realmente la vida de la gente. Claro, claro. Que alguien eso es lo principal. Sí, que alguien que viaja 4 horas por día, la calidad de vida. Claro, reducir a la mitad los tiempos de viaje a la gente. Claro. Que la gente en vez de estar 2 horas sentado en un subte, parado, apiñado en un tren, y no sé, lo pase con su hijo, o leyendo, formándose, o si quieren verlo de un lugar economicista digno de la Libertad Avanza, emprendiendo, ¿no? Claro. Pero que el tiempo es el recurso más valioso que tenemos. El tiempo, cada segundo que pasa lo perdemos y no vuelve, y estamos obligando a la mayor parte de la población a que pierda su tiempo, que es su recurso más valioso, viajando mal, apiñado, en condiciones que no son dignas, o con multiplicidad de transportes. Es una locura. Ahora, de esto nadie habla. ¿Por qué no habla nadie sobre esto, no? Y porque, ya te digo, se presta para los negocios inmobiliarios. Es más fácil hacer una ley, obligar a que el centro se reconvierta en una especie de distrito joven y brindar subsidios a las empresas que se dediquen a comprar estos inmuebles y reconvertirlos. Ya hubo una ley al respecto de la reta con la pandemia, en mitad de la pandemia, donde la ciudad destinó cuantiosos recursos y los resultados son nulos. Entonces, sería importante pensar en estas cuestiones, así como se charlan los precios, según como nos dice Guillermo, así como se planifica el comercio, se tiene que planificar el suelo urbano, y también se tiene que charlar con los distintos actores buscando que a todos les convenga, en alguna parte pierdan, pero ganen en otra, y que a todo el mundo le convenga para tener una convivencia ordenada en la ciudad. Es clave tener una gestión del espacio y del territorio, porque la tierra urbana, después del tiempo, es uno de los recursos más escasos que tenemos. Víctor, para hablar un poquitito sobre Vicente López. Sí. ¿Qué opinión te merecen las excepciones inmobiliarias que empezaron con la gestión de Jorge Macri, ¿no? Y que sigue Soledad Martínez? La verdad, para mí es una vergüenza. Es una vergüenza
es conocido lo que se dice al respecto de cómo se obtienen estas exenciones. Lo que se hace y lo que sí provocan esto es que más allá del beneficio de determinados legisladores o determinadas personas que están en el gobierno de Vicente López, es un negocio en el cual los desarrolladores también ganan mucho dinero y sobre todo lo que hace es cambiarle el perfil al municipio, ¿no? Lo desequilibra, concentra en uno de los bordes del municipio, que es el borde de Avenida Libertador contra el río, o si querés ahora está empezando a moverse un poco sobre Panamericana. Una serie se hacen inversiones que empiezan a ocasionar otros efectos, ¿no? Cuando quizás en Vicente López podríamos apuntar a tener a levantar un poquito la densidad por habitante que tiene, a tener mejores espacios públicos, a tener mejores equipamientos educativos, hospitalarios, sociales, y quizás también sería, o sea, el tema es lo que se permite en Libertador. O sea, no está mal que se instale un edificio de oficinas en Libertador. El problema es que tenga 22 pisos. O que sea una cuadra entera como el que está ahí en Melo sobre la estación Vicente López. Entero. Es una pared de vidrio continua, una cuadra por 35, 50 metros de altura. Nada, eso. Bueno, Víctor, llegamos lamentablemente al final del programa. Nos quedamos cortos. Por favor. Así que bueno, te vamos a invitar otro día. Por favor. Y podemos desarrollar algunos temas con más profundidad, por supuesto. Así es. Bueno, muchas gracias por venir. Bueno, por favor, gracias por invitar. Y bueno, ten las puertas abiertas. Bueno, cómo no, cuando vos quieras. Muchas gracias. Será hasta el próximo jueves. Abrazo peronista. Con amor y sacrificio.